Capítulo 23. Thorgrim estaba sentado en la pequeña barca, junto con sus hermanos de la Legión e Indra y Matus. Todos ellos remando en la calma total, perdidos en sus pensamientos, mirando de cerca al océano. Thor remaba, alentado, sintiendo cómo el brazalete de su madre vibraba en su muñeca, sintiendo que se estaba acercando a su hijo. Mientras examinaba las olas, cubiertas de neblina, no podía ver nada, pero podía sentir a su hijo, por allí, en algún sitio, podía sentir que estaba cerca. Por encima de todo, podía sentir que su hijo estaba vivo, y que lo necesitaba. Remaba más fuerte, como hacían los demás, sus músculos marcados, decididos. Mientras se abrían camino en el mar, lentamente moviéndose con la corriente, incapaces de ver más allá, los pensamientos de Thor se desviaron a Micoples y Ralivar, y echaba de menos, más que nunca, tener la oportunidad de elevarse hacia el cielo, simplemente cabalgar a la espalda de la gran bestia, ver el mundo desplegarse allá abajo, cubrir mucha tierra rápidamente. Ahora él estaba limitado a la tierra, como cualquier otro humano, viajando lentamente, con una visión limitada. También echaba muchísimo de menos la compañía de Micoples. Era como si hubieran asesinado una parte de él. Rhese, a su lado, hizo una pausa, y agarró el hombro de Thor. «Encontraremos a Gwaine», le animó. «O moriremos en el intento». Thor asintió con la misma solemnidad, agradecido por el apoyo de Rhese. Mientras observaba las aguas, se preguntaba qué pasaría si estuviera totalmente equivocado, y si ya fuera demasiado tarde. Y si, cuando finalmente encontrara a Gwaine, estuviera muerto. Thor sería incapaz de vivir. E incapaz de darle la noticia a Gwen. O si, incluso peor, nunca lo encontraran. Thor intentó sacarse estos pensamientos de la mente mientras remaba con más fuerza, sabiendo que el fracaso no era una opción. Sentía el brazalete vibrar, y sabía que necesitaba tener fe. No sabía hacia dónde iban, pero se dio cuenta de que todo formaba parte de la prueba. A veces uno necesitaba seguir el camino de la fe. A veces, la fe es lo único que uno tenía. Y a veces las pruebas vienen para hacer tu fe más fuerte. Una hora se confundía con la otra mientras la mañana se volvía tarde, y Thor empezó a perder toda noción de espacio y tiempo, remando y remando, sin otro sonido en sus oídos que el de los remos golpeando el agua. Los otros empezaron a remar más lentamente, respirando con dificultad, necesitaban una pausa. Cada músculo de su cuerpo le quemaba, se sentía a punto de perder el conocimiento. Thor cerró los ojos, y remó más lentamente, también. Se concentró, intentó encontrar su poder interior, y le pidió que lo dirigiera hacia su hijo. «Por favor, madre», pensó. «Si estás allí, dame una señal. Una señal clara. Por favor. Por el bien de Gwaine. Necesito tu ayuda». Un chillido rompió el aire, y Thor giró su cuello, y, en la distancia, divisó a Stófeles, dando vueltas en lo alto, soltando un grito que llenaba el solitario océano. Descendió y soltó un objeto de su garra y se desplomó hacia el océano, yendo a parar al agua, al lado de Thor. El agua lo salpicó, y Thor miró hacia abajo, sorprendido, de ver una pequeña botella de cristal, flotando en el agua. La cogió, sacó el corcho, desenrolló el pergamino, y los otros se reunieron a su alrededor mientras leía la carta de Gwendolyn. Esto conmovió a Thor profundamente, y miró hacia el cielo a Stófeles chillando, sorprendido de verla aquí, en medio de la nada, sintiéndose menos solo. Se sentía alentado. Sentía que era una señal, y que encontraría a Gwaine. De repente, Stófeles giró en la otra dirección, y subía y bajaba repetidamente, y Thor sintió que estaba diciéndole algo. Que los estaba dirigiendo a algún sitio. «Gwaine. Debemos seguirla». Thor gritó a los demás. Se alzó el viento de repente, las velas se llenaron, y todos giraron la barca, dirigiéndose hacia Stófeles. Navegaron a través de una gruesa nube de neblina, que colgaba baja por encima de las aguas, y cuando finalmente aparecieron al otro lado, el corazón de Thor latía deleitado. Estaba sorprendido de ver, a menos de 100 metros de distancia, una isla, más grande que la última, claramente habitada, con huellas por toda la playa. Mientras se acercaban, navegando en las olas que rompían, Thor miró y vio en la arena algo que le hizo sentir fe en la vida de nuevo. Encallada en la orilla, había una pequeña barca. Y a juzgar por su tamaño,
Era lo suficientemente grande para albergar a una sola persona. Un niño. Thor y los demás se movían rápidamente a través de la densa jungla de la isla. Thor sin respiración, el corazón palpitando mientras corría, los otros a su lado, avanzando en abanico, siguiendo los pasos en la arena que venían de la playa. Estaba claro por las huellas que alguien había descubierto la barca, se había llevado a Gwaine y Thor ardía al pensar en ello. Quienquiera que fuese, se lo haría pagar, si no era ya demasiado tarde. La selva era tan espesa que Thor apenas podía ver mientras corría, las ramas lo arañaban, pero no le importaba. Cuando se volvió demasiado espesa, Thor sacó su espada y arremetía contra todo lo que se interponía en su camino mientras corría con todas sus fuerzas, saltando por encima de árboles caídos, oyendo su corazón latiendo en sus oídos. Los sonidos de pájaros y animales exóticos interrumpían en el aire, pero Thor apenas podía oír otra cosa que no fuera el latido de su propio corazón, que sus propios pensamientos volviéndolo loco. ¿Dónde se habían llevado a su niño? ¿Cuánto tiempo hacía que había llegado allí? ¿Eran cordiales, o tenían intenciones siniestras? Y lo peor de todo, ¿y si no lo encontraba a tiempo? El brazalete de su madre zumbaba como loco, y Thor apenas podía pensar con claridad, sabiendo que su hijo estaba aquí, a su alcance, en algún sitio tras aquellos árboles. Parece que se lo llevó un ejército. Matus exclamó, mirando hacia abajo mientras corría. Thor estaba pensando lo mismo, había muchos rastros en muchas direcciones diferentes. ¿Cuánta gente vivía aquí? ¿Qué tipo de gente eran? ¿Hacia dónde se podían estar dirigiendo? Mientras se adentraban en la gruesa pared de follaje, vino el repentino sonido de cantos y danzas tribales, un persistente sonido de tambor que llenaba el aire. Los tambores sonaban muy rápido, junto con el bombear del corazón de Thor, y se volvieron más fuertes mientras corría. Todos corrieron en dirección hacia la música, y Thor se sintió a la vez alentado, y con un sentimiento de pánico. Quienquiera que fuese que estuviera allí, no parecía muy cordial. ¿Por qué? Se preguntaba por millonésima vez. Se llevaron a su hijo. ¿Qué harían con él? ¿Sabes algo de la gente de esta isla? Thor gritó a Matus. Las islas superiores están más cerca que el anillo. Matus negó con la cabeza mientras corría, esquivando un árbol. Nunca he estado tan al norte. Incluso ni sabía que estas islas estaban habitadas. Tu intuición es tan buena como la mía. Todos se pararon de repente al límite de la selva, justo antes de una pared de parras, a través del que podían ver un vasto claro. Guerreros aguerridos. Todos sabían que no debían correr a través del perímetro del enemigo hostil, sin antes evaluar. Thor miraba fijamente, respirando con dificultad, y se sorprendió por lo que vio delante de él en el claro. Había cientos de nativos, hombres con la piel blanca translúcida, y ojos verdes brillantes y saltones. Apenas iban vestidos, y tenían cuerpos musculosos, y muy delgados. Cantaban y tocaban los tambores. Bailaban en círculos por todas partes, una y otra vez, dando vueltas descalzos en la arena del claro de la selva. En el centro de su pueblo, había un alto pozo de piedra, y, encima de él, envuelto, un grueso tronco. Salía humo del pozo, y Thor oyó gritos, que provenían de su interior. Los gritos de un bebé. Los pelos de la espalda se le pusieron de punta al escucharlo, y observaba a los nativos girando en círculo, bailando alrededor del pozo, levantando las antorchas, golpeando los tambores. Se dio cuenta, en un momento de terror, de lo que estaba pasando. Aquellos nativos primitivos se estaban preparando para sacrificar al bebé. Sin tan solo pensar en una estrategia, incluso sin considerar cómo les superaban en número, Thor apareció en el claro, con la espada desempuñada, y lanzó un gran grito de guerra, embistiendo contra esos centenares de guerreros armados. Aunque se lo hubiera parado a pensar, Thor no se hubiera quedado parado. Algo visceral dentro de él lo empujaba hacia adelante. Thor sabía que su hijo podía estar en aquel pozo, y mataría a cualquiera o a cualquier cosa que estuviera en su camino para rescatarlo. Sus hermanos se unieron a él, todos corrían directos al peligro, todos a su lado, preparados para ir a cualquier sitio con él, sin importarles el riesgo. Apenas habían avanzado 3 metros. Estaban todavía a menos de 50 metros de distancia, cuando el pueblo entero los divisó, y centenares de guerreros pararon de bailar, y se giraron hacia ellos. Levantaron sus lanzas,
arcos y flechas, y embistieron hasta encontrarlos. Thor no ralentizó el paso, ni tampoco lo hicieron sus hermanos. Los 7 corrieron directos hacia el ejército, temerarios y despreocupados, preparados para luchar a muerte. Se encontraron los unos con los otros en un fragor de armas. Thor, con la espada en alto, fue el primero en alcanzarlos. 3 hombres levantaron toscas dagas y saltaron sobre él, pero Thor se agachó y los acuchilló, cortándoles el pecho y enviándolos a todos sin conocimiento al suelo, mientras él escapaba rodando de ahí. Thor se levantó de un salto y continuó embistiendo, dirigiéndose hacia un grupo de hombres que tenían lanzas levantadas, preparados para lanzarlas contra él. Thor hizo un salto hacia el aire y cortó las lanzas por la mitad antes de que pudieran arrojárselas. Plantó su espada en el suelo y la usó para propulsarse en el aire, balanceando sus piernas, dando patadas en el pecho a todos y tirándolos al suelo. Thor, de nuevo en el suelo, agarró su espada y giró en un ancho círculo, derribándolos a todos. Thor oía el llanto del bebé en la distancia, sonando en sus oídos, subiendo incluso por encima de los gritos de los hombres, y luchaba como un poseído. No intentó reunir sus poderes. No quería hacerlo. Quería matar a esos hombres con sus propias manos. Esos hombres que osaron arrebatarle a su hijo, que osaron intentar matarlo. Quería matarlos a todos hombre a hombre, cara a cara. Thor acuchillaba a izquierda y a derecha mientras esos hombres venían a por él con dagas y lanzas. Thor los mataba a izquierda y a derecha, pero no pudo matarlos a todos antes de que le dispararan. Uno de los hombres de la tribu lanzó una piedra con su honda y golpeó a Thor fuerte en la cabeza, haciéndole un corte por encima de la sien y haciéndolo sangrar. Otros dispararon flechas antes de que Thor las pudiera alcanzar, y mientras que Thor se agachaba y esquivaba la mayoría, viéndolas venir por el rabillo del ojo, no pudo evitarlas a todas, y una flecha le raspó el brazo izquierdo. Gritó de dolor mientras sangraba. Aún así Thor no aflojó. No pensaba en otra cosa que no fuera su hijo, incluso con sus heridas, Thor continuaba embistiendo, balanceando su espada con ambas manos, acuchillando, dando patadas y golpes con los codos para hacerse camino hasta el centro del pueblo. Pronto quedó sumergido por los hombres de la tribu, codo a codo con ellos, luchando mano a mano, ojo a ojo, a través de la gruesa multitud. Avanzaba lentamente, incluso con sus hermanos, luchando lado a lado con él, ayudando a parar golpes, y derribando a los hombres de la tribu por su cuenta. Thor era más fuerte, y más rápido que estos nativos con sus toscas armas, y los evadía torciendo rápidamente de izquierda a derecha de manera experta, esquivando puñaladas de lanza mientras él acuchillaba y apuñalaba. Sin embargo, la multitud creció, y había muchos de ellos, y se encontró rodeado por todos lados. Hubo algunos a los que no vio venir. Thor oyó algo detrás suyo, y, al dar la vuelta, vio a un aldeano, dirigiendo su daga detrás de su cabeza. Era demasiado tarde para reaccionar y Thor se preparó para el golpe. De repente, el hombre de la tribu abrió completamente los ojos y se desplomó a los pies de Thor y Thor lo vio caer, perplejo. Miró hacia abajo y vio una flecha atravesada en su espalda, y, al mirar hacia arriba, vio a Ognor, sosteniendo su arco, sonriendo, su puntería tan certera como siempre. Indra estaba a su lado, y disparó una flecha por su cuenta, y, al hacerlo, Thor oyó un gruñido, echó un vistazo, y vio a otro hombre de la tribu, a su derecha, caer antes de que pudiera sacar su lanza. Elden se adelantó, empuñando un enorme martillo, y con un amplio golpe, dio a 3 de ellos en el pecho con un descomunal ruido, enviándolos al suelo. Entonces Elden levantó su martillo, y lo movió hacia los lados, golpeando a 2 de ellos en la cara, derribándolos. Entonces balanceó el pesado martillo por encima de su cabeza, y lo lanzó hacia la masa de cuerpos, y derribó a 4 hombres más, abriendo un camino entre la multitud. Re se embistió hacia adelante con su espada, dando cuchilladas por todas partes, mientras Conveni se molestaba en mover la espada, corriendo de manera imprudente hacia el grueso de los hombres de la tribu. Arrebató una lanza de una de sus manos, y la usó contra su propio atacante. Entonces giró, creando un círculo a su alrededor, atacando en todas direcciones, derribando hombres a derecha e izquierda. Cuando acabó, Conven la levantó por encima de su cabeza, y la lanzó con tanta fuerza que atravesó a un hombre y después a otro. Mientras Thor avanzaba,
luchando para abrirse camino entre la multitud, los hombros ardiéndole de la batalla sin pausa. Oyó un ruido muy fuerte por encima de su cabeza, y vio a Matus, acercándose a su lado, balanceando un mayal de clavos, la cadena crujiendo en el aire, mientras la bola de metal encontraba un objetivo tras otro, derribando a media docena de ellos, y aligerando la multitud. Thor, liberado, envalentonado por todos sus hermanos a su lado, se adentraba más en la multitud a golpes, avanzando constantemente, sin perder de vista el lejano pozo, oyendo los gritos del bebé, observando a los hombres de la tribu amenazantes encima de él. Thor observó que uno de ellos hacía una señal con la cabeza a otro, y vio cómo empezaban a girar una manivela, y a bajar al niño, que gritaba hacia el fuego. Desesperado, Thor apuñaló a un hombre en el pecho, le arrancó una lanza de las manos, la echó para atrás, hizo un paso hacia adelante, y la lanzó. La lanza voló por los aires, por encima de las cabezas de los demás, y, finalmente, Thor, con su perfecta puntería, mató a uno de los hombres que giraba las manivelas. Ognor, siguiendo el ejemplo, disparó una flecha, y dio al otro hombre entre los ojos. Ambos cayeron del borde del pozo, muertos. Decidido a llegar hasta su hijo, Thor luchó 2 veces más fuerte, abriéndose camino con la espada como un poseído. Algo se apoderó de él, una furia suprema más allá de lo que él podía controlar, y Thor se echó hacia atrás, y lanzó un grito sobrenatural, las venas marcándose en sus brazos, cuello y hombros, el sonido de una criatura desesperada decidida a rescatar a su pequeño. Thor se movía a la velocidad del rayo, una máquina de matar de un solo hombre, haciéndose camino a través del resto de los hombres, creando una guerra de destrucción de un solo hombre. Los hombres de la tribu estaban indefensos ante un guerrero como él, un guerrero como nunca antes se habían encontrado. Esta era la lucha de su vida para Thor, y nada lo detendría para conseguir su objetivo. En solo unos instantes, Thor cortó camino a través de ellos. Un montón de cuerpos en fila a través del centro de la multitud. Era como si hubiera entrado en un agujero en el espacio y el tiempo, y no era del todo consciente de lo que estaba haciendo, o incluso de dónde estaba. Estaba poseído por la matanza. Thor llegó al centro del pueblo, y se secó el sudor de los ojos, intentando comprender qué le había sucedido. Había sentido el poder de 100 hombres, aunque solo fuera por un momento, y había sido invencible. Los lloros del bebé lo devolvieron de golpe al presente, y rápidamente corrió hacia el pozo de piedra. Sin nadie que se interpusiera entre él y el pozo, Thor trepó a gatas hasta arriba del todo, el sudor escociéndole en los ojos, su corazón latiendo fuerte. Por favor, Dios, haz que mi hijo esté vivo. Cuando Thor llegó arriba, los lloros se volvieron más fuertes, resonando dentro del pozo vacío, y él tosió, molesto por el humo que subía. Thor tiró de la manivela con las manos temblorosas, una y otra vez, subiendo la cuerda, girando, subiendo al bebé, rescatándole del calor y el humo. Thor tiraba y tiraba, ansioso por ver que el bebé estuviera bien, y, cuando finalmente llegó arriba, Thor se agachó hacia el humo, y agarró al bebé, lo elevó y miró a los ojos de su hijo. Thor estaba feliz de ver que el bebé estaba vivo y sano. Pero al examinar al bebé, desnudo, tumbado en la cunita, Thor se quedó paralizado al descubrir algo. No era su hijo. Era una niña. La niña chillaba mientras Thor la aguantaba en alto. Estaba contento de haberla salvado. Pero no era su hijo. Era la hija de otra persona. Indra y los demás subieron hasta arriba del pozo, al lado de Thor, y cuando lo hicieron, Thor le pasó el bebé a ella. Después inmediatamente examinó detenidamente el pueblo, buscando alguna señal de su hijo. Desde allí arriba, tenía una gran perspectiva, y podía ver todo el pueblo desplegado allá abajo. El resto de sus hermanos estaban acabando con los hombres de la tribu que quedaban, y todos estaban muertos. Había cuerpos esparcidos por todas partes. Pero no había ni rastro de Guwaine por ningún sitio. Thor estaba decidido a conseguir respuestas. Al otro lado del pueblo, vio a un aldeano, herido, poniéndose lentamente de pie, y él saltó del muro, y corrió hacia él mientras éste intentaba escapar a gatas. Thor saltó encima de su espalda, lo inmovilizó en la arena con una rodilla, sacó una daga, giró al hombre boca arriba, y se la puso en la garganta. ¿Dónde está mi bebé?, Thor pidió, los ojos sobresalidos por el pánico y la rabia. El hombre musitó algo en un idioma que Thor no entendía, con pánico en los ojos.
Thor, desesperado, apretó el filo contra la garganta del hombre. «Mi bebé», gritó Thor, girándose y señalando a Indra, que aguantaba a la bebé, que lloraba. Finalmente, parecía que el aldeano lo entendía y musitó otra vez algo. El aldeano finalmente pareció entender, y volvió a musitar algo. «No comprendo», gritó Thor. El hombre de repente se giró, y señaló hacia arriba, por encima del hombro de Thor. Thor se giró y siguió el dedo, y vio una sierra montañosa distante, y, cerca de la cima, por un tortuoso camino hacia arriba, una pequeña procesión de hombres. Se dirigían hacia la cima del volcán, y, en su centro, levantando por encima de sus cabezas, había una pequeña caja, sujetada por palos, de oro reluciente, brillando con el sol. Una caja lo suficientemente grande para albergar un bebé. Capítulo 24. Gwen corría por el barco, llevada por el pánico, mientras observaba cómo su gente se convertía en piedra, uno después del otro, y caían por la borda al agua. Era algo como salido de su peor pesadilla. Rápidamente, estaba perdiendo a su gente, los miles de supervivientes del anillo amontonados en 3 barcos, rápidamente reduciéndose. Gwen vio que Stephen estaba a punto de mirar por la borda, y corrió hacia él, lo agarró por detrás de su camisa, y lo estiró hacia atrás. Él tropezó, y cayó de espaldas, y la miró sorprendido. «No mires», gritó. «Morirás». El sobresalto dio paso a la gratitud, cuando se dio cuenta. Se levantó y le hizo una reverencia. «Mi señora», le dijo, con los ojos inundados por las lágrimas, «usted salvó mi vida». «Ayúdame a salvar a los demás», respondió ella. Stephen se apresuró a ayudar a los demás, y se le unieron Sandara, Kendrick, Godfrey, Brandt y Atme, junto con los 2 nuevos miembros de la Legión, Merek y Ario, todos ellos corriendo con Gwendolyn por todo el barco, salvando a la gente de mirar por la borda, evitando que se acercaran mucho a sus seres queridos que ya se habían convertido en piedra, y se estaban desplomando. Gwen observaba como una esposa gritaba, porque su marido se había convertido en piedra. Observaba cómo cogía su cuerpo, negándose a soltarlo, intentando evitar que cayera por la borda, inevitablemente, como ella misma miraba al agua. Ella, también, se volvió de piedra, su cara se congeló con una mirada de agonía y juntos, con los brazos alrededor de él, como una gran masa de piedra, cayeron por la borda, y se hundieron en la profundidad. Gwen miró a sus otros 2 barcos, y se horrorizó al ver que uno de ellos estaba completamente vacío. Toda la gente de a bordo se había convertido en piedra, y se había desplomado. Las barandillas estaban todas rotas por donde las piedras las habían golpeado, y no quedaba ni un solo superviviente. De hecho, mientras todas las piedras empezaban a amontonarse en un lado del barco, el barco empezaba a inclinarse, y, mientras Gwen miraba, empezó a hundirse. El barco se hundía cada vez a más velocidad, y en unos instantes cayó sobre su lado ruidosamente al agua, sus velas golpeando el océano. Estaba apoyada sobre su lado, moviéndose. Toda la gente de dentro estaba muerta antes incluso de que volcara, y Gwen sintió un malestar en el estómago mientras veía cómo se hundía completamente en el agua. Gwen apenas podía creer que solo quedaban 2 barcos de la gloriosa flota que una vez partió del anillo. Gwen miró con frenesí, temiendo perder a toda su gente aquí. «Levantad los mástiles», gritó al almirante. «Doblad los hombres a los remos, cerrar admiración, sacadnos de estas aguas». Los hombres se pusieron en acción cuando sonaron las campanas, tomando posiciones, haciendo todo lo que podían para mover los barcos hacia adelante. Gwen corrió hacia Sandara, y la cogió por la muñeca, desesperada por tener respuestas. «¿Cuánto durarán estas aguas?», preguntó. Sandara movió la cabeza inexorable. «Viajan en el mar abierto, mi señora», como dijo ella. «Estas aguas son como un banco de peces, pasan. Yo nunca me he encontrado con ellas, pero he oído que pasan rápido, especialmente con viento fuerte». Gwen miró hacia el lejano horizonte, con la vista hacia arriba, asustada de mirar hacia abajo, a las aguas. Era difícil decir dónde terminaban. Giró el cuello, y miró hacia arriba a las velas, y se sintió aliviada al verlas izadas y llenas con un buen viento. Los hombres gruñían algo sobre ella mientras remaban y remaban. «Puede que pasen rápidamente», dijo Gwen, «pero no nos arriesgaremos. Todos remaréis hasta mañana».
Gwen miró hacia arriba, y vio el sol de mediodía, y supo que sería un día matador para todos ellos. Pero aún, era mejor que la muerte. Gwendolyn encontró a Algebra, sosteniendo al bebé, protegiéndola, y el corazón de Gwen rebosó de alivio cuando la volvió a coger. En el silencioso y sombrío aire, lo único que se oía era el golpear de los remos contra el agua, los gritos de las gaviotas y el suave quejido y lloro de los supervivientes, con el corazón roto, llorando la muerte de sus seres queridos. Ellos eran los afortunados. Pero Gwen no se sentía afortunada. De hecho, cuando miraba al horizonte y pensaba en sus escasas raciones, sabía que esto no prometía nada bueno. No prometía nada bueno para nada. Gwendolyn, medio dormida, se sentó y miró cómo amanecía sobre el océano. Una delgada línea lila mezclada con escarlata quemaba la neblina del océano. Una gaviota solitaria gritaba por allí arriba, y, mientras el cielo se calentaba, Gwen se giró y examinó a su gente. Todos estaban doblados sobre sus remos, durmiendo allí mismo, agotados por sus esfuerzos. Habían sido un día y una noche angustiosos, y Gwen había pensado que nunca acabarían. Le había pasado el bebé a Algebra tarde por la noche, y, finalmente, había caído dormida. Mientras el sol empezaba a asomarse por el horizonte, Gwendolyn, que había estado despierta toda la noche, se alzó y dio los primeros pasos, la única que estaba despierta en el silencioso barco. Se dirigía cautelosa hacia la barandilla, la cubierta crujía mientras pasaba, y se preparó para mirar y examinar las aguas. Quería ser la primera en mirar, la primera en saber del cierto que las aguas eran seguras. Sentía que no era correcto que uno de sus súbditos lo probara. Ella era la reina, después de todo, y si alguien debía morir, esa era ella. Sentía que era su responsabilidad. Gwen atravesó la borda, y, justo cuando llegó a la barandilla, una voz cortó el tranquilo aire de la mañana. «Mi señora». Gwen se giró y vio a Stephen allí de pie, con ojeras bajo sus ojos, mirándola con preocupación. «Me temo que sé a dónde va», dijo, con la voz llena de preocupación. Gwen asintió. «Comprobaré las aguas», respondió ella. Stephen movió la cabeza, y dio un paso adelante. «Esto no es trabajo para una reina», dijo él. «Yo soy su sirviente. Permítame comprobarlo». Empezó a andar hacia adelante, hacia la barandilla, pero Gwen puso una mano sobre su muñeca. Él se giró hacia ella. «Te lo agradezco», dijo ella. «Pero no. Es mi barco, mi pueblo. Me corresponde a mí comprobarlo». Él frunció el ceño. «Mi señora, podría morir. Tú también. ¿Y quién dice que mi vida vale más que la tuya?» Los ojos de Stephen se humedecieron al mirarla. «Verdaderamente es usted una gran reina», dijo él. «Una reina como no hay otra». Gwen sentía que lo decía de verdad y eso la conmovió. Sin más dilación, Gwen se giró, dio 2 pasos grandes hacia la barandilla, la cogió con las manos temblorosas, y cerró los ojos. Imágenes de toda la gente que se convertía en piedra pasaron rápido por su mente. Ella rezaba por no encontrar el mismo destino. Gwen abrió los ojos y miró hacia afuera, respirando profundamente y preparándose. Las aguas, iluminadas por el sol de la mañana, eran de un azul brillante. Gwen miró con cautela y se sentía feliz de no ver ni rastro de las aguas encendidas. El mar volvía a ser como había sido. «Mi señora», gritó Stephen alarmado, corriendo a su lado. Gwen sonrió mientras se giraba, y lo miraba con calma. «Estoy viva», dijo ella. «No hay nada más que temer». A su alrededor, la gente de Gwen empezaba a despertar, a levantarse, medio dormidos. Uno a uno, la miraban con temor, y se dirigían hacia ella. «Las aguas son seguras», gritó Gwen. La gente gritó aliviada, y todos a una se apresuraron hacia la barandilla, se inclinaron y examinaron las aguas maravillados. Era un océano normal, como siempre había sido. A Gwendolyn le dolía el estómago por el hambre, y pensó en las menguantes raciones, y se preguntaba cuándo había comido su gente por última vez. Ella misma se había abstenido 2 comidas al día, para guardar más comida para su gente, y empezaba a sentir el hambre. Casi le daba miedo preguntar qué quedaba. Se dirigió a su almirante, que estaba a su lado, y pudo ver por el serio gesto de su rostro que no le esperaba nada bueno. «¿Y las raciones?», preguntó.
dudosa. Él negó con la cabeza seriamente. Lo siento, mi señora, le informó. No queda nada. La gente clama por la comida, añadió a Bertolt, a su lado. Cada vez están más desesperados. Remaron durante toda la noche, y ahora, no tienen nada. No sé durante cuánto tiempo más los podremos apaciguar. O cuánto tiempo más podremos sobrevivir, añadió Brandt, con gesto serio. Gwendolyn recibió las noticias, y las sopesó. Se dirigió a Kendrick, que estaba a su lado. ¿Y qué propones que hagamos?, preguntó Gwendolyn. Él movió la cabeza. Si no encontramos provisiones pronto, dijo, si no encontramos tierra pronto, este barco se convertirá en una tumba flotante. Gwendolyn se dirigió a Sandara, que estaba al lado de él. ¿Cuánto queda para llegar a tu tierra?, le preguntó a Sandara. Sandara hizo un gesto con la cabeza, y examinó el horizonte. Es difícil de decir, mi señora, dijo ella. Depende de las corrientes. Podría ser un día, o podría ser un mes. Se le hizo un nudo en el estómago al oír sus palabras. Un mes. Su gente no sobreviviría. Todos morirían aquí, se consumirían, una horrible muerte en medio del océano. Peor, seguramente se volverían uno contra otro, se sublevarían, y se matarían los unos a los otros. El hambre podía desesperar a la gente. Gwendolyn inclinó la cabeza, resignada. Recemos por encontrar tierra, dijo. Capítulo 25. Darius andaba rápidamente a través del pueblo, mientras el sol empezaba a esconderse, más nervioso de lo que nunca había estado, secándose repetidamente el sudor de las manos. No podía entender por qué estaba tan nervioso mientras se encaminaba, en dirección hacia el río, para encontrarse con Lottie en su cabaña. Se había enfrentado a sus hermanos en combate, había trabajado bajo capataces. Incluso se había encontrado en el más peligroso de los trabajos en las minas, y, aún así, nunca se había sentido así de nervioso antes. Aún así, mientras Darius se dirigía a encontrarse con Lottie, sentía como su mente zumbeaba, su corazón palpitaba rápido, y no podía evitar que la garganta se le secara. No podía comprender cómo ella tenía ese efecto sobre él. ¿Qué pasaba con ella? Apenas la conocía, solo la había visto 2 veces, y, aún así, ahora, mientras se dirigía hacia ella, no podía pensar en otra cosa. Darius pensaba en su encuentro, y meditaba sus palabras en su mente una y otra vez. Intentaba recordar qué había dicho exactamente. Estaba empezando a tener dudas. Empezaba a preguntarse si realmente le gustaba él, si ella sentía por él lo mismo que él por ella, o, quizás, si solo quería verlo de una manera relajada, o tenía curiosidad por saber más de él. Quizás se estaba viendo con alguien más. Quizás lo iba a dejar plantado, y ni siquiera se iba a encontrar con él. El corazón de Darius latía más fuerte mientras consideraba todas las posibilidades. Se había vestido con sus mejores ropas, una túnica blanca de algodón, y unos pantalones negros de lana fina, ropa que su padre había llevado una vez. Eran las mejores ropas que su familia poseía, y su padre había pagado mucho por ellas. Sin embargo, mientras Darius las examinaba, se sentía inseguro con ellas, viendo lo manchadas y rotas que estaban en algunos sitios. Todavía la ropa de un esclavo, aunque ligeramente elevado. No era la ropa del imperio, no era la ropa de un hombre libre. Sin embargo, nadie en su pueblo tenía la ropa de un hombre libre. Finalmente Darius salió de las concurridas y tortuosas calles del pueblo, y se encontró en la punta oeste del pueblo, un complejo de pequeñas cabañas desparramadas construidas casi una encima de la otra. Mientras buscaba por las casas, intentaba recordar lo que ella había dicho: una cabaña con una puerta manchada de rojo. Darius fue de casa en casa, mirando por todas partes, y justo cuando estaba a punto de rendirse, de repente, sus ojos se fijaron en ella. Allí estaba, apartada de las demás, ligeramente más pequeña que el resto, exactamente igual que las demás de no ser por la descolorida mancha roja en la puerta. Darius tragó saliva. Miró hacia abajo, y examinó las flores que llevaba en la mano, flores salvajes que había recogido del lado del banco del río, amarillas, con el tallo largo y delgado. Ahora lamentaba que no fuera de una mejor calidad. Debería haber cogido las rosas salvajes del lado opuesto del prado, pero no había tenido tiempo para eso. La próxima vez,
se dijo a sí mismo. En el caso de que ella me quiera volver a ver. Darius dio un paso adelante, y llamó a la puerta. Apenas podía asumir lo que estaba sucediendo. Su corazón golpeaba en su pecho, ahogando todos sus pensamientos menos su palpitación. Apenas escuchaba los gritos de los niños y de los aldeanos que corrían de forma caótica a su alrededor. Todos se ahogaron mientras él llamaba a la puerta. Darius estaba de pie, esperando, y empezó a dudar si alguna vez se abriría, o si verdaderamente alguna vez había sido invitado a venir aquí. Se había confundido. Se lo había imaginado todo. Darius esperó allí tanto tiempo que, al final, se dispuso a irse cuando, de repente, la puerta se abrió. Apareció la cara de una mujer más mayor, mirándole atenta y sospechosamente. Abrió la puerta del todo, y salió, con las manos en las caderas, y mirándolo de arriba a abajo, como si fuera un insecto. Su mirada fue a parar a las flores que llevaba, y su rostro mostró su decepción. ¿Eres tú el que ha venido a ver a mi hija?, preguntó. Él la miró fijamente, en silencio, sin saber cómo responder. «¿Y esto es lo que le traes?», añadió, mirando las flores. Darius miró las flores, lleno de pánico por dentro. «Yo. Lo siento». Lottie apareció de repente a su lado, apartándola de un golpe, con una amplia sonrisa en la cara. Hizo un paso adelante, cogió las flores, y las examinó, encantada. Al hacerlo, todos los miedos de Darius empezaron a desaparecer. Lottie estaba más hermosa de lo que él recordaba, recién bañada, vestida con hermosa ropa blanca de la cabeza a los pies, y él nunca había visto esa sonrisa, no de aquella manera. «Oh, madre, deja de ser tan dura con él», dijo Lottie. «Estas flores son perfectamente hermosas». Ella fijó sus ojos en Darius, y el corazón de él empezó a latir más rápido. «Bien, ¿vas a entrar?», preguntó, riéndose, adelantándose, entrelazando los brazos con los suyos, y llevándolo al interior de la cabaña, pasando a la fuerza por delante de su madre. Darius entró en la pequeña y oscura cabaña, y ella lo llevó hasta un asiento, apoyado en la pared opuesta, apenas a 4 metros de la entrada. Se sentaron uno al lado de otro en un pequeño banco de arcilla. La madre entró de nuevo, cerró la puerta, y se sentó delante de ellos en un taburete. La madre tenía los ojos fijos en Darius, examinándolo, y Darius sentía claustrofobia en esa pequeña y sombría cabaña. Él cambiaba de postura continuamente en su asiento. Se dio cuenta de que era tradición entre todas las mujeres del pueblo interrogarlo antes de darle permiso para llevarse a su hija a algún sitio. Por respeto a sus propios padres, Darius quería asegurarse de que no hacía nada que pudiera ofenderles. Estaba decidido a causar una buena impresión. «¿Deseas verte con mi hija?», dijo la mujer, con una expresión dura. Tenía la cara de una guerrera, y, por su expresión, Darius podía ver que era madre de hijos guerreros. Era la cara de una madre cautelosa, protectora, decidida a no repetir errores del pasado. «Su hija es muy hermosa», dijo Darius al fin, sus primeras palabras, sin saber qué más decir. Ella frunció el ceño. «Ya sé que lo es», dijo. «No necesito que tú me digas que es hermosa. Cualquiera lo puede ver. Todos los chicos de este pueblo la han deseado. No eres el primero en pedir su mano. ¿Por qué tendría que dejarle pasar el tiempo contigo?». El corazón de Darius palpitaba mientras intentaba inventar algo para decir. Quería ser respetuoso, pero tampoco estaba dispuesto a echarse atrás. «Debo admitir que apenas conozco a su hija», dijo lentamente. «Pero he presenciado su gran fuerza de espíritu y su valentía. La admiro muchísimo. Es la misma fuerza y valentía que espero tener en mi esposa, en la madre de mis hijos. Me gustaría conocerla. Solo pretendo el más alto respeto para usted y para ella». La madre lo miró seria, y durante mucho tiempo, como si estuviera reflexionando, sin cambiar su expresión. «Hablas bien para tu edad», dijo al final. «Pero yo sé quién era tu padre. Era un rebelde. Un proscrito. Un guerrero. Un gran hombre, pero imprudente. No hay lugar para acciones heroicas entre nuestro pueblo. Somos esclavos. Es lo que nos toca. Esto nunca cambiará. Nunca. ¿Me comprendes?».
Ella lo miró seria, y durante un buen rato en un tenso silencio, y Darius tragó saliva, sin saber qué decir. No quiero que mi hija esté con un héroe, dijo. Ya he perdido a un hijo aprendiendo que el imperio no puede destruirse. No perderé también a mi hija. Ella miraba a Darius, con expresión seria, inflexible, esperando una respuesta. Darius deseaba poder decirle lo que deseaba oír, que nunca lucharía contra el imperio, que sería dócil, y se resignaría a la condición de esclavo que le había tocado. Pero, en el fondo, no es como se sentía. No deseaba aceptarlo y no quería mentirle. Yo admiro a mi padre, dijo Darius, a pesar de que apenas lo conocí. No tengo un plan para atacar al imperio. Tampoco puedo prometerle que aceptaré la derrota toda mi vida. Soy quien soy. No puedo fingir ser otra persona. La madre lo examinó, con los ojos fijos en él en el interminable silencio, y Darius sintió cómo se formaba el sudor en su frente dentro de la pequeña cabaña, mientras se preguntaba si había arruinado sus posibilidades. Finalmente, asintió con la cabeza. Al menos eres sincero, dijo ella. Es más de lo que puedo decir de los otros chicos. Y la sinceridad, la tengo muy en cuenta. Qué bien, dijo Lottie, levantándose repentinamente. Entonces hemos terminado. Agarró a Darius por el brazo, y tiró de él antes de que pudiera reaccionar, y lo llevó hacia fuera de la cabaña, por delante de su madre, hacia la puerta abierta. Lottie, yo no he dicho que hemos terminado, gritó la madre, poniéndose de pie. Oh, venga, madre, dijo Lottie. El chico apenas me conoce. Danos una oportunidad. Le puedes atacar cuando volvamos. Lottie reía mientras abría la puerta. Pero antes de que hubieran salido, Darius sintió un frío apretón en su brazo, apretándole el bíceps, tirándole hacia atrás. Se giró y vio a la madre mirándole seriamente. Si le pasa algo a mi hija por tu culpa, te aseguro que yo misma te mataré. Darius estaba sentado delante de Lottie en la pequeña barca, y remaba hacia abajo por el lento río en las afueras de su pueblo, limitado por el pantanal, siguiendo la ruta de este perezoso río que rodeaba el pueblo. Este río corría en un círculo continuo, y era el favorito entre los niños pequeños, que colocaban pequeñas barcas de juguete en él, las soltaban y esperaban a que volvieran con la corriente. Podía llevar el día entero. También era el favorito entre los amantes. Con sus lentas corrientes y sus idílicas brisas, el río era el mejor sitio para estar durante la puesta del sol, mientras el calor del día se disipaba y el viento se levantaba. A Darius le encantó la mirada en la cara de Lottie cuando vio dónde la había llevado. Finalmente, sintió que había hecho algo bien. Ahora ella estaba inclinada hacia atrás en la barca, y miraba hacia arriba, como si estuviera en el cielo, mientras Darius remaba con delicadeza río abajo. La corriente los llevaba, por lo que él no tenía que remar mucho, y descansaba los codos sobre los remos, y dejaba que la barca se moviera con su propio peso. Mientras flotaban allí en silencio, Darius pensaba en lo afortunado que era de estar aquí, y de lo hermosa que estaba Lottie, su oscura piel iluminada por la puesta de sol. Darius se inclinó hacia adelante, y apretó su mano sobre su suave mano, y ella miró sonriente. Todavía jugaba con las flores que él le había dado, y, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, él había olvidado qué iba a decir. Ella lo miró fijamente, con los ojos llenos de intensidad y pasión, como si mirara directamente a su alma. ¿Sí?, preguntó ella. Darius quería hablar, pero las palabras estaban atrapadas en su garganta. Flotaban en silencio, y el se sonrojó. Pasaron por ciénagas que se movían, iluminadas por la puesta de sol, de un hermoso ámbar y escarlata, susurrando en la brisa. Eres diferente a los demás, dijo ella finalmente. No sé qué es, pero hay algo en ti. Puedo notar que eres un guerrero, pero puedo intuir algo más. No sé, una sensibilidad, tal vez. Como si vieras cosas. Como si comprendieras cosas. Me gusta estar contigo. Me da paz. Darius se sonrojó y bajó la mirada. ¿Conocía ella sus poderes? Se preguntaba. ¿Lo odiaría por ello? Se lo contaría a los demás. La mayoría de chicos de tu edad, dijo ella, ya están con chicas, o ya están casados. Tú no. Nunca te he visto con otros.
No sabía que me habías visto alguna vez, dijo sorprendido. Tengo ojos, dijo ella. Es difícil no verte. Darius se sonrojó un poco más. Miró hacia abajo al barco, y lo tocaba con la punta del pie. No sabía cómo responder, por eso se quedó callado. Siempre había sido tímido con las chicas. No tenía el talento natural para hablar que otros chicos tenían. Sin embargo, sentía las cosas muy profundamente. Observaba lo rápidos que eran los otros chicos encontrando chicas, y dejándolas cuando habían acabado con ellas. Pero Darius nunca podía hacer eso. Él se tomaría en serio a cualquier chica con la que estuviera, y esto lo había alejado de comprometerse con alguien. Sentía que se jugaba mucho. ¿Y tú? Darius finalmente reunió la valentía para preguntar. ¿Tú tampoco estás casada? Ella lo miró con orgullo. No tengo que avergonzarme por ello, dijo ella, a la defensiva. Tomo mis propias decisiones. No sigo mis pasiones fácilmente. He rechazado a todos aquellos que se han acercado a mí. Darius se sintió nervioso ante sus palabras. ¿Le rechazaría a él también? ¿Por qué? Preguntó él. Estoy esperando a alguien extraordinario, dijo ella. Más que un simple hombre, más que un simple guerrero. Alguien que sea especial. Que sea diferente. Que tenga un gran destino ante él. Darius estaba confundido, y, de repente, se preguntó si todo ese viaje era una pérdida de tiempo. Entonces, ¿por qué estás aquí sentada conmigo? Preguntó él. Lo tirrió, y su sonido, alto y dulce, lo cogió desprevenido. Cuando paró, sus ojos, alegres, se posaron en él. Quizás lo he encontrado, dijo ella. Se miraron fijamente durante un momento y después apartaron la vista los dos, avergonzados. Darius empezó a remar otra vez, sin entenderla del todo, pero sentía una conexión más fuerte con ella. No acababa de comprender qué quería o qué veía en él. Tenía miedo de perderla. Quería impresionarla de algún modo, convencerla para gustarle. Pero no sabía qué decir. Continuaron flotando río abajo en silencio. El aire espeso con el susurro de las ciénagas, con el sonido de la brisa, con los insectos de la noche empezando a cantar. Los músculos de Darius lentamente se relajaban, cansados de todo el día de trabajo. Era inusual para Darius relajarse, no estar pensando en el día de trabajo siguiente, en su triste existencia, anhelando una manera de salir de allí. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía feliz de estar donde estaba. ¿No te molesta?, preguntó. ¿Saber que mañana, cuando nos levantemos, estaremos sirviendo a otra persona? Lottie no le miró a los ojos, sino que miró fijamente en la distancia, y encogió los hombros. Por supuesto, ¿que me molesta?, respondió finalmente. Pero hay algunas cosas con las que debes aprender a vivir. Yo he aprendido. Yo no, dijo él. Ella lo observó. Tu problema, dijo ella, es que eres intolerante. Tú solo ves una forma de resistir. Él la miró perplejo. ¿Qué otra forma existe de resistir que no sea quitarse las cadenas de tus opresores?, preguntó él. Ella le sonrió. La más alta forma de resistencia es disfrutar de la vida, incluso ante la opresión. Si puedes encontrar una manera de vivir la vida ante el peligro, si no les permites que te destruyan el espíritu, entonces los has derrotado. Puedan afectar a nuestros cuerpos, pero no a nuestro espíritu. Si no pueden quitarte la alegría, entonces nunca estás oprimido. La opresión es un estado de ánimo. Darius reflexionó sobre sus palabras. Nunca lo había visto de esta manera. Nunca había conocido a alguien que pensara como ella, que viera el mundo como ella lo hacía. No sabía si estaba de acuerdo con ella, pero podía entender su forma de pensar. Creo que nosotros somos personas muy diferentes, dijo él al final. Quizás por eso es por lo que nos gustamos, contestó ella. Su corazón palpitó más rápido al oír sus palabras, y ella le sonrió. Por primera vez, se sentía relajado, más seguro de sí mismo. Su barca dio una curva, y, al hacerlo, ella abrió totalmente los ojos, y él se dio la vuelta para mirar. La corriente los había llevado hasta el árbol de fuego, y, cuando Darius puso la vista en él, se quedó pasmado, como siempre. El árbol, de unos 60 metros de alto, ancho, era tan antiguo como esa tierra.
Sus ramas se inclinaban por encima del río hasta tocarlo. Sus hojas de un rojo encendido. Brillantes flores rojas, saliendo en sus extremos y todo, brillando con la puesta de sol. Parecía mágico. Darius podía oler la fuerte fragancia desde aquí, como de canela mezclada con madreselva. Darius detuvo la barca bajo las ramas. Las flores casi les tocaban las cabezas, despidiendo un suave brillo mientras caía el atardecer, iluminando el crepúsculo. Lottie se echó hacia adelante, tan cerca que sus rodillas tocaban las de Darius, y colocó una mano sobre la suya. Él podía sentir cómo temblaba, y, al mirarla a los ojos, su corazón palpitaba más fuerte. «Tú no eres como los demás», dijo ella. «Puedo verlo en tus ojos. Quiero estar contigo». Darius la miró fijamente, y pudo ver la sinceridad en sus ojos. «Y yo contigo», dijo él. «Yo no entrego mi corazón tan fácilmente», dijo ella. «No quiero que me lo rompan». «Prometo que no lo haré», dijo él. Darius se inclinó hacia adelante, y, al encontrarse sus labios con los de ella, al tocar su cara, mientras los dos estaban ahí flotando, bajo el árbol de fuego, sintió por primera vez que tenía algo por lo que vivir. Capítulo 26. Gwen estaba de pie en la baranda, mirando hacia el agua, y levantó las manos para protegerse de una repentina luz que llenó el cielo. La neblina que colgaba por encima del mar estaba infundida con oro, y, mientras miraba con dificultad a través de la luz, de repente divisó algo que venía navegando hacia ella. Fijó los ojos, y se preguntaba si estaba viendo visiones entonces. Delante de ella, flotando en el agua, vio que flotaba una pequeña barca dorada, que reflejaba el sol. Gwen la miró atentamente a medida que se iba acercando, y su corazón se llenó al ver quién estaba dentro. No podía creerlo. Allí dentro estaba Thor, de pie, sonriendo triunfante. Y en sus brazos sostenía a su bebé. El corazón de Gwen rebosaba y rompió a llorar al verlo. Allí estaban, a escasos metros, volviendo a ella, ambos vivos, sanos y salvos. Gwen se giró un momento para reunir a los otros que estaban en su barco, para compartir la buena noticia, pero al hacerlo, se quedó confusa al ver que el barco estaba vacío. No podía entender dónde habían ido todos. Gwen subió al pequeño bote salvavidas de Cuviera, y rápidamente bajó las cuerdas hasta que llegó al agua. Al llegar abajo, su barca se movió salvajemente por las olas y la gruesa cuerda que la ataba al barco se rompió. Gwen giró el cuello, y miró hacia arriba, y vio que su barco flotaba lejos en la fuerte marea del océano. Gwen se dio la vuelta hacia Gwyne y Thor, y se horrorizó al ver que su barca estaba siendo engullida más y más rápido por las mareas, alejándola cada vez más de ellos. «No», exclamó. Gwen alargó una mano hacia Thor Green, que todavía estaba allí, sonriendo, sosteniendo a Gwyne. Pero la marea la llevaba más rápido, y más lejos de su barco, lejos de todo lo que conocía, hacia el ilimitado océano. Gwen despertó sobresaltada. Miró a su alrededor, respirando con dificultad, sudando, preguntándose qué había sucedido. Vio que todavía estaba en su barco, que estaba tumbada en cubierta, que estaba llena de su gente. Todo había sido una pesadilla. Solo una horrible y cruel pesadilla. El alivio de Gwen pronto se convirtió en decepción al ver el estado en el que estaba su gente. Una espesa niebla se posaba en todo, traída por el viento, y Gwen solo podía ver a su gente hechos pedazos. Pero los veía dejándose caer sobre sus remos, tumbados enroscados sobre cubierta, apoyándose contra la barandilla, todos ellos lánguidos, sin moverse nadie. Ahora mismo podía decir que habían sido devastados por el hambre. Todos estaban allí tumbados, sin moverse, parecían más muertos que vivos. Gwen no sabía cuántos días llevaban flotando allí. Ya no podía recordarlo. Sabía, sin embargo, que hacía mucho. Demasiado. No habían encontrado tierra, y allí yacía su gente, a las puertas de la muerte. Gwendolyn sentía como el dolor por el hambre le atacaba todo el cuerpo, y, reuniendo todas sus fuerzas, consiguió sentarse. Allí estaba sentada, sosteniendo al bebé, que lloraba mientras Gwen le daba una botella de leche vacía. Gwen tenía ganas de llorar, pero estaba demasiado agotada para ello. Después de todo lo que habían pasado, después de haber llegado tan lejos,
La mataba pensar que ahora toda su gente iban a morir de hambre aquí, en medio de la nada. Era demasiado para asumirlo. Podía sufrir por ella, pero odiaba ver a su pueblo sufrir de esta manera. Gwen sentía el rancio olor de la muerte en el aire. Sentía que este barco se había convertido en una tumba flotante, y que, pronto, todos estarían muertos. No podía evitar sentir como si todo fuera por su culpa. No se culpe a sí misma, mi señora, dijo una voz. Gwen se dio la vuelta, y vio a su hermano, Kendrick, sentado no muy lejos, sonriendo con debilidad. Debía haber leído sus pensamientos, como hacía a menudo cuando eran pequeños, allí sentado, tan noble, con aquella fuerza de espíritu, incluso en esos momentos de apuro. Usted ha sido una reina extraordinaria, dijo él. Nuestro padre estaría orgulloso. Nos ha llevado más lejos de lo que nadie más hubiera osado esperar. Es un milagro que hayamos vivido tanto. Gwen agradecía sus amables palabras. Sin embargo, no podía evitar sentirse responsable. Si todos morimos, ¿qué he hecho?, preguntó. Todos moriremos algún día, respondió él. Usted ha conseguido el honor. Esto es mucho más de lo que nos podíamos haber pedido de nosotros mismos. Kendrick le tendió la mano para consolarla, y Gwen la tomó, agradeciéndole que siempre estaba allí. Debo pensar que tú hubieras sido mejor rey que yo reina, dijo ella. Nuestro padre debería haberte elegido a ti. Kendrick negó con la cabeza. Nuestro padre sabía lo que estaba haciendo, dijo él. Escogió perfectamente. Fue la gran elección de su vida. No la eligió a usted para los buenos tiempos, sino para momentos como este. Él sabía que usted nos sacaría adelante. Antes de que pudiera reflexionar sobre sus palabras, Gwen oyó unos pies que se arrastraban. Se dio la vuelta, y vio a Stephen mirándola, con bolsas bajo los ojos, con aspecto débil, y Arlis a su lado, cogiéndole la mano. Stephen se aclaró la garganta. Mi señora, nunca le he pedido nada, dijo, con voz débil, pero ahora lo hago. Lo miró, sorprendida, preguntándose qué podía ser. Cualquier cosa que yo te pueda otorgar, la tendrás, respondió ella. ¿Sería nuestra testigo?, preguntó. Deseamos casarnos, casaros, repitió ella, sorprendida. ¿Aquí, ahora? Stephen y Arlis asintieron, y Gwen pudo ver en sus ojos que hablaban en serio. Si no es ahora, ¿cuándo?, preguntó Arlis. Nadie espera llegar a tierra. Y antes de morir deseamos estar juntos, para siempre. Gwen los miró a los dos, abrumada por la devoción que tenían el uno por el otro. La hacía pensar en Thorgrim, en su incumplido deseo de casarse con él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por supuesto que lo haré, respondió ella. Kendrick, Godfrey y los otros que estaban por allí cerca lo oyeron todo. Consiguieron ponerse de pie y unirse a Gwen mientras acompañaba a Stephen y Arlis a la popa del barco. Stephen y Arlis estaban al lado de la barandilla, cogidos de las manos. Se giraron y sonrieron el uno al otro. Gwen estaba delante de ellos, mirando la niebla que entraba y salía del silencioso barco, y admiraba su valentía, su afirmación de la vida en medio de estos momentos de muerte. ¿Tenéis alguna promesa que deseéis intercambiar?, preguntó Gwen. Stephen asintió. Se aclaró la voz, y miró a Arlis a los ojos. Yo, Stephen, prometo quererte siempre, dijo. Ser un marido fiel, y estar a tu lado, en esta vida, o en la próxima, sea lo que el destino nos traiga. Arlis le sonrió. Yo, Arlis, prometo quererte siempre, dijo. Ser una esposa entregada, y estar a tu lado, en esta vida, o en la próxima, sea lo que el destino nos traiga. Se acercaron y se besaron, y, al hacerlo, Gwen vio cómo las lágrimas caían por las mejillas de Arlis. Era un momento sagrado y sombrío. Era un momento en el que todos veían la muerte delante de ellos, e intentaban derrotarla con su amor. Era un asunto extraño, a la vez la boda más triste a la que jamás había asistido, y la más hermosa. Todos ellos, vio Gwen, flotando hacia ningún lugar, y tan efímeros como la niebla que entraba y salía, con cada ola que pasaba. Más que nunca, Gwen sentía que la muerte se acercaba, y se sentía afortunada de haber sobrevivido lo suficiente para presenciar, al menos, una boda de aquellos que ella quería.